Jaime, de Monzón, es un ingeniero que lleva más de 15 años residiendo en Toulouse. El amor y su profesión fueron los motivos que le hicieron vivir en el sur de Francia. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Oh là là, tout prix me changer. Et pourquoi faire? Et au fil du temps, m'ôter ma liberté. Heureusement. Soy de Monzón y al acabar el instituto pues me decidí por la ingeniería informática en Barcelona. Y al final de la ingeniería, pues el último año hice un Erasmus aquí en Toulouse y así es como acabé aquí. El primer día que yo llegué aquí, pues la verdad llegué con una maleta sin un duro y no sabía muy bien cómo me iba a salir la cosa. Soy el jefe de desarrollo de negocio en servicios para Airbus y globalmente lo que hacemos es ayudar a las compañías aéreas a que puedan ofrecer vuelos seguros, económicos y puntuales. Yo trabajo aquí detrás, desgraciadamente no podemos acceder debido a los atentados y las amenazas que sufre Francia en este momento y entonces aquí por lo menos en el museo podéis ver parte de nuestro trabajo. No tengo miedo. Pienso que tener miedo sería darle razón a los que amenazan, ¿no? Porque al fin y al cabo amenaza nuestro modo de vida. ¿Qué tal, Vicente? Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, aquí visitándote. 100% aragonesa. Mis padres son de Mesones de Isuela y de Nihuella, o sea que yo voy a menudo a Mesones porque tengo toda familia. Este tipo de cabina que tenemos aquí es algo que no verás en ningún otro sitio. Es lo que se va a hacer para la gente que tiene mucho dinero, los millonarios. Cuando pues, veo gente como Jaime, pues me encanta hablar con él porque vuelvo a Mesones. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends. Hay un montón de españoles y de aragoneses o gente con orígenes aragoneses, o sea que al fin y al cabo puedo encontrar un equilibrio entre el modo de vida que quiero tener y oportunidades laborales. Finalmente hemos podido posponer la reunión. Sí, el viernes mucho mejor. Él es David, que es un buen amigo y compañero de trabajo. Nos conocimos hace 5 años en Abu Dhabi, ¿te acuerdas? Cierto. Invitó a venir a trabajar con él y aquí estamos en Toulouse a día de hoy. David, ¿cómo lo definiría? Bueno, yo diría más bien como un amigo que como un compañero de trabajo. Mi madre es de Jaca, eso ha, digamos, estrechado los lazos entre Jaime y yo y ha facilitado nuestra relación personal y también la relación profesional. Yo veo a la gente de aquí, de Toulouse, al fin y al cabo como lo más parecido a los aragoneses que hay en Francia. Una de las cosas a las que hay que adaptarse al llegar aquí son las horas de las comidas. No sé, a las 12 ya se empieza a comer y a la 1:30 ya está todo acabado y toda esta vida que veis aquí, a las 9 de la noche ya está, no hay nadie. No vas a llamar a nadie entre las 12 y las 2 del mediodía porque allí es donde tienes que dejar tiempo para que la gente coma. Se cena a las 8 y a partir de las 9 no se llama a nadie, salvo que alguien se esté muriendo. Si no se muere nadie, no se llama a nadie. En mi casa, si alguien llama a las 9, es España. Aquí no pueden vivir sin el por favor, s'il vous plaît, señor. Eso en España somos mucho más relajados, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que me sorprendió al llegar aquí fue cómo se parece a Zaragoza, ¿no? Tienes el río Garona que atraviesa la ciudad, la parte vieja a este lado
y después poco a poco la ciudad se desarrolló hacia el otro ribera. Aquí en Toulouse hay una señora que se llama Camelia, que resulta que es del pueblo de mi madre y casi somos familia. Ella vino después de la guerra en muy malas condiciones y después aquí hizo su vida. Hola. Hola Camelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí vengo a verte. Venga, me alegro. Pasa, pasa, pasa. Mi padre cuando la guerra se vino aquí a Francia. En cuanto mi padre tuvo ocasión de mandarnos unos guías al pueblo, salimos de España, o sea, del pueblo, y luego pues nos pasaron a Francia por la montaña andando. Este verano estuve en Vinacé y me dieron este libro para ti. Me encanta cada vez que puedo hablar con ella, pues revivir, es como si estuviéramos en mi pueblo, ¿no? O en Aragón, ¿no? Tiene las mismas reacciones, tiene los mismos dejes. Tienes una dedicatoria de tu alcalde. Ah, dedicado. Ah, Juan Latre. ¿Es el alcalde, Juan Latre? Sí, ahora es alcalde. Podemos hablar incluso de las mismas personas, de qué le pasaba a tal o a cual. Y bueno, pues da mucho gusto, ¿no? Poder compartir esas cosas. Cuando salí de mi tierra, mi alegría se murió. Detrás de mí yo dejé España, Aragón y mi corazón. Para mí, mi familia es el bien más importante que tengo. Tengo 2 hijas de 11 y 8 años. Estoy casado desde hace más de 10 años. Katy, mi mujer, es el pilar de la familia. Él tocaba el trombón y yo el saxofón y bueno, así en un encuentro musical nos hemos enamorado. Por ella vine aquí, por ella he hecho cosas que nunca habría pensado hacer. O sea, me ha ayudado a ser mejor. Papá, ¿quién va a venir? Va a venir José, Joanca. Ah, qué bien. Para intentar involucrar a mis hijas en la cultura aragonesa, pues lo que decidí desde el principio era que yo les hablaría solo en español. Van de vacaciones cada año con su yaya, con la yaya, se van de excursiones, de aventura con el yayo, a quien le encanta pasear con las nenas. Pero llegan ya. Hay que ir, chicas. Vámonos. Tú también. Vale. Tengo una pequeña parte aragonesa en mí ahora, que sea un poco con las chiretas, con los crispillos, con un montón de pequeñas cosas que hacen parte ahora de mi cotidiano. ¡Ah! ¡Le voilà! Alice. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Con respecto a los amigos, pues descubrí también nuevas formas de amistad. Hay un poco un protocolo de hasta cuándo estableces que alguien es amigo o no es amigo, tienes que haber compartido algo particular. Llegué aquí hace 18 años y cuando llegué el choque cultural fue un poco violento porque en Cuba siempre estamos tranquilos, siempre estamos afuera, siempre llegamos tarde. Cuando se le invita a uno a una casa, en general se trae o vino o algún postre o lo que sea. En este caso es vino de por aquí. El interés de tener amigos de muchas partes del mundo me permite a mí tener algo que no tendría en Aragón, que es pues esa internacionalización y también el poder hacer descubrir mi región a gente que no la conoce. ¿Me acuerdo de Aragón estando aquí? No me tengo que acordar. Aragón soy yo soy Aragón. Aragón está conmigo siempre. No sé si volveré o no volveré. De cualquier manera, lo que estoy seguro es que llevaré a Aragón por donde sea que esté.